sobre la anunciación. Vamos a estar esta noche hablando un poquito sobre la anunciación, el anuncio del nacimiento de Jesús, y solo para tener una especie de contexto de dónde es que está esto reflejado. Creo que es interesante decirle que el Evangelio de Mateo recoge en el capítulo 1 del 18 al 23, recoge la aparición del ángel cuando le habla a José. El Evangelio de Juan se dedica más bien a la parte de la divinidad, o sea, en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios, no se mete tanto en la parte del nacimiento de Jesús y eso. Y el Evangelio según Marcos comienza narrándonos la vida de Jesús a partir de que comienza su ministerio. Y es en el Evangelio de Lucas donde vemos también entonces la anunciación del ángel a María, y ahí es donde nos vamos a enfocar nosotros. Eso, o sea que vamos a estar trabajando con Lucas capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versos del 26 hasta el 38, y de ahí vamos a sacar algunas enseñanzas que yo pude encontrar. Algo interesante, que este es uno de estos pasajes bíblicos que yo sé que los que estamos todos acá, por lo menos los que vi ahí al principio, hemos leído no sé cuántas veces. O sea, yo no sé cuántas obras de teatro he estado, que este es uno de los pasajes que nos aprendemos de memoria, partes de él. Cada vez que leemos los evangelios nos lo encontramos con él. Cada vez que llega la Navidad tropezamos con estos pasajes bíblicos. O sea que muchísimas ocasiones que leemos esto, pero como decía la pastora, la palabra de Dios es increíble. Cada vez que nos metemos un poquito más profundo, cada vez que leemos, Dios nos revela cosas interesantes en su palabra y cosas nuevas. Tenemos que a veces aprender a ver a Dios con ojos nuevos. A veces leemos de corrido, como podríamos decir, y se nos escapan una infinidad de cosas que están atesoradas aquí en la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, y hablar de tu palabra, Señor, y aprender sobre todo las cosas nuevas que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitir este mensaje, Señor, de la mejor manera posible, Señor. Hoy te necesito más que nunca, Señor, porque yo nada sé, pero tú en tu palabra siempre tienes tesoros escondidos para nosotros, y alguien necesitará de seguro escuchar algo que tú tienes para nosotros esta noche, Señor. Te damos gracias porque a pesar de nuestros defectos y nuestras debilidades, tú nos usas, Señor. Gracias por estas personas que hoy deciden reunirse, Señor, para escuchar y aprender un poco de tu palabra, Señor. Bendícenos de una manera especial, Señor, y sé con cada uno de nosotros de una manera especial, como solo tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía que nos vamos a estar enfocando en el libro de Lucas, capítulo 1, y comenzando desde el verso 26. Vamos a leerlo todo un momentico, completico, del 26 al 38, para que tengamos idea de lo que estamos hablando. Sé que es un texto súper familiar para todos, pero vamos a leerlo completo para tener una idea de lo que vamos a estar desglosando después, eh, a medida que vayamos avanzando en el estudio. Dice capítulo 1, verso 26: al sexto día, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible
para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Eh, Después de haber leído esto y haberlo leído en repetidas ocasiones, este texto podemos a grandes rasgos y a forma de entenderlo, no estoy diciendo que es la forma de estudiarlo, yo lo hice así, usted puede hacerlo de la manera que usted quiera. Yo pude dividir este texto en cuatro fases o cuatro etapas que sobresaltan a mi vista cuando lo leí en varias ocasiones seguidas. Uno podríamos llamarle la elección, o sea, cómo Dios elige a María y a José. La bendición, cómo Dios le otorga este privilegio a esta pareja de criar o del nacimiento del niño Jesús. El anuncio, o sea, los detalles de cómo sería el proceso y la respuesta que da María, en este caso, en el libro de Lucas, a este evento tan trascendental que iba a ocurrir con sus vidas y con la humanidad, porque al final nos vamos a dar cuenta de que toda la escritura siempre apunta a Cristo. Y los dos primeros versículos que leemos ahí podemos verlo como la elección, o sea, 26 y 27, cómo Dios elige a María y a José, 28 y 29, la bendición que les va a dar a esta pareja. El tercer grupo sería del 30 al 33, que es el anuncio como tal, los detalles del anuncio, y del 34 al 38 la respuesta, en este caso de María al ángel. Y si leemos comenzando el verso 26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y si nos metemos un poquitico en las escrituras, Nazaret no debe haber sido, o sea, si tratamos de traspolarnos a nuestra época y acá a donde está en nuestra iglesia, por ejemplo, que es el área que todos conocemos en común, Galilea, Nazaret, perdón, aparentemente no era ni Coral Gables, ni Cocoplón, ni una de estas ciudades que nosotros conocemos a la perfección. Si vamos allí al libro de Juan, capítulo 1, verso 46, hay una escena aquí que nos pintan Felipe hablando con Natanael, y dice desde el 45, Felipe halló a Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. O sea, Nazaret aparentemente no era de estas ciudades impresionantes y magníficas, más bien aparentemente era una ciudad donde no había muchas cosas buenas que resaltar. Sin embargo, vemos la manera en que Dios, o la diferencia entre Dios y nosotros a la hora de Dios escoger a su siervo. Nosotros quizás nos fijamos por las cosas que son visibles, las apariencias. Dios está siempre enfocado en el carácter y en el corazón de los que Él va a escoger. O sea, Dios fue hasta Nazaret, aparentemente una de las ciudades, no quiero mencionar ciudades acá, no quiero herir susceptibilidades, pero aparentemente Nazaret no era de esas ciudades reconocidas, buenas, prestigiosas, donde habían nacido no sé cuántos. No, todo lo contrario. Más bien Nazaret parece estar mostrando que era una ciudad apartada, sin mucho lujo, sin muchos grandes nombres que mencionar allá. No hay grandes, parece, personajes que hayan surgido de esta área, y cómo Dios va hasta allá, hasta Nazaret, a una ciudad casi olvidada, donde nadie esperaba que saldría nada nuevo para que su hijo naciera en aquella ciudad. Y dice el 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, los datos que nos dan las escrituras de María y de José tampoco nos hablan de grandes personajes, o sea, no nos habla de grande preparación intelectual en cuanto a José, gran profesión, apenas un carpintero. María la llaman una virgen desposada, y si nos vamos a la época, probablemente estaríamos hablando de una muchacha entre 14 y 16 años, probablemente. Yo sé que eso en nuestros tiempos nos espanta un poco, pero culturalmente eso era lo normal en aquella época y en ese lugar, en esa región. O sea, Dios no escogió una pareja de gente adinerada, de gente con una buena
mansión donde pudiesen proteger a niños, gente con mucho estudio, grandes intelectuales, gente muy inteligente para que lo instruyeran. Parece que Dios no se fija de la misma manera en que nosotros nos fijamos. O sea, si lo vemos desde ciertos ángulos, lo que podemos ver aquí es una pareja humilde, una pareja de gente pobre, una muchacha inocente, bastante joven. Lo que sí podemos apreciar es su conocimiento de Dios, su relación con Dios y su compromiso con Dios. Parece que a Dios le interesa más esto que todo lo otro, o sea, que todo lo material. Vivimos en una sociedad donde quizás de cierta forma nosotros le damos preferencia a ciertas posiciones, a ciertos lugares, a ciertos estudios, a ciertas preparaciones, pero Dios sigue siendo el mismo, Dios no cambia, Dios sigue enfocado y buscando corazones, corazones que estén arrepentidos, corazones que le busquen, corazones humildes, corazones mansos. Dios sigue en el mismo lugar, Dios no ha cambiado. El otro grupo de versículos que habíamos visto era del 28 y 29 y que habla un poco de la bendición de Dios, o sea, la bendición que Dios le va a traer a este matrimonio que ya vimos que los escogió sin ser los más sobresalientes en la sociedad. Y dice el 28, y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve, favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y déjenme hacerle algunas aclaraciones que creo que vale la pena tocarlas porque quizás desde algunos de estos versículos han salido algunas doctrinas, por llamarle de alguna manera, un poco erróneas y equívocas en cuanto a María. Si bien María aparentemente nos muestra una muchacha muy joven, muy inocente, humilde, entregada a Dios, seguía siendo humana. O sea, si nos leemos un poquito más adelante, dice: mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Se turbó, es como que tuvo miedo, se atormentó, se asustó, tuvo miedo. Y esta es la reacción común de un ser humano ante una presencia divina o sobrenatural. Si nos vamos a este mismo libro, para no irnos lejos de ahí, cuando el ángel se le aparece a Zacarías, y en el caso de Zacarías, otro de los datos curiosos de la Biblia, no le especifica qué ángel fue. En el caso de este sí fue el ángel Gabriel, pero en el caso de Zacarías no especifica qué ángel, pero a Zacarías también se le aparece un ángel. Y cuando esto pasa, dice, y se le apareció un ángel. Esto está en Lucas 1, 11 y 12. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. O sea, Zacarías, vamos a ubicarlo en el personaje, era un sacerdote, una persona mayor, no habían tenido hijos hasta el momento y eran bastante avanzados en edad. O sea, contrasta la diferencia entre María y él. Sin embargo, la reacción, que es donde quiero llevarlos a ustedes, la reacción, dice: y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor, por el temor. O sea, la reacción normal, no importa el nivel de educación, no importa la edad aparentemente, y cada vez que buscamos en las escrituras algún evento de esto sobrenatural, vemos cómo los hombres normalmente se turban o se atormentan o tienen miedo cuando se enfrentan a una manifestación de este tipo, y eso mismo fue lo que le ocurrió a María. O sea, si bien María fue favorecida, si bien María fue escogida, siguió siendo una mujer normal, o sea, una sierva del Señor, sí, favorecida por Él también, pero no irnos más allá, no desviarnos de esto, porque a veces o hay religiones que han dado otra connotación a esto y han creado doctrinas de todo esto. María siguió necesitando de un Salvador, tanto como todos los demás personajes bíblicos y como nosotros mismos. Y también lo podemos ver según las escrituras, cuando ella va a ver a Elizabeth, que es la madre, la esposa de Zacarías, la madre de Juan, antes que naciera, cuando está embarazada. Relata la escritura ahí un poquitico más adelante, en el mismo Lucas capítulo 1, versos 46 y 47, para ubicarnos bien. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, estas teologías un poco raras que andan por ahí en algunos lugares, ningún basamento bíblico.
María seguía necesitando de un Salvador en su vida. Y el Salvador precisamente nacería fruto del Espíritu Santo, y lo vamos a ver un poquitico más debajo, cómo nos especifica que María fue la escogida para traer a Jesús al mundo, pero que Jesús es hijo del Altísimo. O sea, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, aclarar esto nada más, porque estas cosas tienden a traer ciertas equivocaciones y ciertas doctrinas que no queremos caer en eso. La Escritura es bien específica, es bien clara en cuanto a todas estas cosas, y quería aclararlas nada más. Ahora sí, dejamos visto como la gran bendición de que entre todas las mujeres Dios escogió a María para que trajera a su hijo a este mundo, y eso es meritorio y es de reconocimiento. O sea, no queremos tampoco sacar de contexto ninguna de estas cosas que están aquí. O sea, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y entrando el ángel donde ella estaba, y Magea, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. El próximo grupo de versículos sería la anunciación, y es donde están todos los detalles del anuncio. Se encuentran del 30 al 33 básicamente, y comienza diciendo, entonces el ángel le dijo: María, no temas. O sea, como les había dicho, la primera reacción es temor, es susto, María se sorprende con esto, y lo que el ángel comienza diciéndole es: hey, no temas, no temas, no temas. Muchos hoy en día todavía les cuesta comprometerse con el Señor, y es básicamente por lo mismo, por temor. Yo tengo la posibilidad que yo trabajo en un lugar donde puedo hablarle a muchas personas que son inconversos, y lo que más me llama la atención es que todo el mundo: no, yo no quiero compromiso, porque después entonces el domingo hay que ir a la iglesia. O sea, una de las cosas que más sigue limitando a las personas a acercarse a Dios es este falso concepto del compromiso, o este miedo al compromiso, porque después voy a tener que hacer esto o hacer lo otro, sin darse cuenta de que los que sirven a Dios y los que servimos al Señor lo hacemos por agradecimiento y por amor a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. O sea, desgraciadamente el mundo tiene ciertos conceptos allá afuera, y nosotros somos encargados de aclararle ciertas cosas a este mundo, y las escrituras, a través de toda la escritura, si bien vemos que la escritura entera apunta a Cristo, también apunta a que debemos aclararle al mundo los errores que son comunes, diría yo, en casi todas las personas que no conocen a Cristo. Nosotros somos los mediadores acá ahora. Dios nos escogió a nosotros también, como mismo escogió a María para traer a su hijo, nos escogió a nosotros para que le hablásemos al mundo de su plan de salvación. Y muchas de las personas, le digo, que hay muchos que no se acercan a Cristo porque tienen temor. Temor a las cosas que están haciendo mal, a tener que dejar de hacer cosas, a tener que empezar a hacer cosas por una iglesia o por alguien, que si los obligan, que si es así, que si es asado. Hay mucho desconocimiento y mucho temor. Eso es algo que es común, diría yo, en cuanto a las personas acercarse a Dios. El 30 en adelante, del versículo del 30 al 32, podríamos decir, vienen ciertas orientaciones del ángel a María. Y vamos a volver a empezar con el 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y entonces aquí viene la explicación de lo que va a suceder. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. A veces nosotros nos preocupamos, o no sé ni cómo llamarle, porque quizás tenemos dudas en cuanto a las cosas que debemos o no debemos hacer. ¿Qué puedo hacer yo por el Evangelio? ¿De qué manera Dios me puede usar a mí? Y a veces nos frizamos en un cuestionamiento continuo de qué es lo que debo hacer, qué es lo que puedo hacer, y ya todo está escrito. O sea,
Dios nos dejó, yo no estoy dudando de que todavía puedan haber profetas, pero la mayor profecía, la que no podemos perdernos, la que no podemos dejar de conocer, está escrita ya. Y está escrita aquí en su palabra. Y Dios es específico en cuanto a las cosas que quiere hacer de nosotros. Y yo los invito a ustedes, los evangelios son 4 libros preciosísimos y son la vida de Jesús acá en la tierra. Y si bien, claro, el papel de María, en este caso el ángel le explicó paso a paso lo que sucedería, nosotros como siervos de Dios, como, su, como sus, ¿cómo podemos llamarlo? Eh, Como ministros acá en la tierra para llevar el evangelio, también tenemos ciertas guías y ciertas cosas que Dios espera de nosotros y están escritas. O sea, no hay que esperar que el pastor nos los diga, no hay que esperar a ir a un curso específico de teología donde nos den exactamente las predicciones, no tenemos que esperar que el ángel se nos aparezca a nosotros. Qué bueno que sería que tener una experiencia de este tipo, pero ya esa época pasó, ahora todo está escrito acá en la palabra y es bien claro también. O sea, Jesús nos dejó ordenanzas. Jesús nos dejó, Jesús nace en la época de la ley y los mandamientos, y sin embargo a nosotros nos lo resumió de una manera muy sencilla y como solo Jesús puede hacer. Eh, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, que es importante igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ya ahí tenemos dos formas en que Dios nos está dando una orientación de lo que Él espera de nosotros, sus ordenanzas, o sea, bautismo y Santa Cena. Yo he tenido el privilegio estos últimos años de darle las clases de bautismo a los que deciden dar ese paso en la iglesia y he tratado de enseñarles la gran bendición que tiene el dar los pasos que Jesús esperaba que nosotros diésemos acá en esta tierra, pero es maravilloso y a veces pasamos por alto ciertas cosas, nos quedamos frisados en una cámara de tiempo, no estoy esperando a ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, no sé, porque yo no sé qué es lo que me toca a mí hacer, yo no sé qué puedo hacer yo, y todos podemos hacer algo, Dios nos escogió a nosotros también, a María la escogió con su objetivo y nosotros tenemos también un objetivo que debemos cumplir, o sea, tenemos un propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra y déjenme decirle, no es un misterio muy grande, está aquí, está en la Escritura. Las Escrituras son maravillosas. Yo les decía al principio cuando comencé y la pastora después lo decía de testimonio, a veces tenemos que mirar la Escritura con ojos nuevos. Este pasaje bíblico, es posible que yo lo haya leído 100 veces, no sé cuántas veces he leído este pasaje bíblico, incluso me preocupé, decía, caramba, ¿qué podremos sacar de acá? Esto lo he leído tantas veces. Dios es maravilloso, su palabra es maravillosa. Te lo lees 3, 4 veces y Dios empieza a mostrarte una cantidad de cosas que hay escondiditas ahí a simple vista, no escondida. La palabra correcta no sería escondida. Ahí, entre líneas, ahí hay una cantidad de información, una cantidad de aclaraciones, una cantidad de bendiciones aquí al alcance de nuestras manos. Dios nos dejó este maravilloso libro en nuestras manos para que no estuviésemos a la deriva, para que no estuviésemos perdidos, para que supiésemos qué es lo que Él espera de nosotros. Y ya les digo, sí, requiere de un esfuerzo, pero ligera es la carga. O sea, cuando caminamos con Cristo nos damos cuenta que Él lleva el peso más grande. Él ya dio el paso más grande. Él ya murió en la cruz por nosotros. Él ya pagó nuestros pecados, pagó nuestras deudas. A nosotros nos tocó la parte más sencilla, diría yo. Ya les digo, los evangelios sobre todo están llenos de directrices que deberíamos seguir y que no deberían ser algo misterioso para nosotros de qué deberíamos hacer. Dicen, esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Más claro ni el agua. Tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Qué cosa es amarnos? Amarnos es apoyarnos, es ayudarnos, es sentir, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, es estar ahí. A veces no necesitamos dar un gran sermón, a veces no necesitamos dar una gran enseñanza, a veces no, a veces lo único que hace falta es estar ahí, estar disponible, estar atento para poner una mano en un hombro, estar ahí, sencillamente estar ahí. Cuanto más problema tiene alguien,
quizás menos necesita de un regaño o de una enseñanza. Es cuando más necesita de un apoyo. Alguien que se siente y estoy contigo, estoy aquí. Siempre me viene a la mente un libro que me encantó cuando lo estudié, el libro de Job. Sus amigos cuando llegaron inicialmente hicieron un trabajo perfecto. Después vemos que cuando empezaron a hablar quizás se equivocaron, pero llegaron inicialmente y se sentaron al lado de Job y se pusieron en sus mismas condiciones. O sea, a veces no tenemos que ser grandes estudiosos, no hay que, sí debemos prepararnos, debemos estar preparados, pero lo que les digo es que no hace falta ir a la universidad, no hace falta tener un curso de teología, necesitamos tener amor los unos por los otros. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nuestro testimonio es más que suficiente para predicarle a las personas. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No hay que escoger quién es este debe ser elegido por Dios. No, Dios nos amó a todos. Fíjense si amó al mundo, que mandó a su hijo acá a morir por el mundo, para que el mundo fuese salvo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado, o sea, no los dejes ahí. Si ya encontraste a alguien, si ya le hablaste a alguien de Cristo, si alguien se interesó, no lo dejes de la mano. Si lo dejas con poco conocimiento, si lo dejas apenas con la aceptación y no lo apoyas más, si lo dejas solo por su cuenta, lo más probable es que se vuelva a perder. Apóyalo, estate con él, enséñale lo poco o lo mucho que tú sepas. Predícale el evangelio todos los días hasta que él madure y profundice, hasta que esté listo para salir a buscar a otro. De eso se trata la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia a llenarnos, a recibir de Jesús, a aprender para llevar a otro al conocimiento. Y cuando éste aprenda y se llene, salga en busca de otro. Eso es lo que es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo de rescate, un cuerpo de salvación. O sea, a grandes rasgos y una recomendación que no quiero que se me escape, creo que se la dije ya, saque tiempo, léase el pasajito usted solito en la casa y si es posible, léase el libro de Lucas completo. El libro de Lucas está escrito en un lenguaje fácil de entender. Lucas escribió de una manera, a mi gusto, impresionante, llena de detalles, llena de cosas interesantísimas. Haga un esfuerzo y léase el Evangelio de Lucas. Usted va a ver cuántas cosas Dios tiene allí guardadas para usted. También está aquí en este anuncio, está la eternidad del ministerio de Jesús. Y esto lo vemos ahí en el 33, donde dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Y saben qué es lo interesante de ese versículo solito, Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Sabe qué? Esto no es un libro de historia nada más. Esto no es un libro de historia. O sea, el evangelio no se acaba el día que usted y yo nos vayamos a esta tierra. Mi mayor esfuerzo está orientado a dejarles a mis hijos el conocimiento de Cristo. Miren desde cuándo esto que estamos leyendo hace más de 2000 años que sucedió y todavía Dios sigue interesado en el corazón de los hombres. Dios sigue buscando siempre. Dios sigue buscando gente que predique su palabra. Su reino no tendrá fin. Cuando nosotros no estemos aquí, nuestros hijos estarán en los caminos de Dios. La iglesia seguirá caminando. Nuestros hijos serán los que alcancen a otros que estén perdidos. Este reino de Jesucristo en la tierra no tendrá fin. Y hasta tanto Él regrese, la misión de nosotros como iglesia es alcanzar a tantos como nos sea posible. Si nosotros no aprendemos, si nosotros no guiamos a nuestros hijos, el evangelio, quizás somos nosotros los responsables de que el evangelio permanezca en nuestra familia. Yo le doy gracias a Dios siempre con mi tío Pepe. A través de mi tío llegó el evangelio a la familia y 3 o 4 generaciones después todavía hay personas hablando de Cristo porque el tío nos enseñó. Y si se ven, y si buscan en las escrituras, verán cómo Jesús escogió 12 hombres. De estos 11 hombres, 12 uno lo traicionó, los otros se dedicaron a la iglesia primitiva, lo que conocemos como la iglesia primitiva, a transmitir el evangelio a los demás, a los que venían detrás. Y de esa misma manera ha venido caminando por más de 2000 años y todavía Dios sigue usando a su pueblo para llevar el evangelio a los que no le conocen.
O sea, si usted es de los que no sabe qué puedo hacer para Dios, de qué manera Dios puede usarme, esa es la manera más sencilla y práctica y Dios nos escogió a todos. O sea, no, esto no es la tarea de los pastores, esta es la tarea de todos los que conocimos a Cristo y lo aceptamos como Señor y Salvador. Transmitámoslos a otros esa bendición que fue depositada en nuestras vidas, la salvación que vamos a gozar en el día de mañana, llevémosla a otras personas. Si usted es de los que no sabía qué era lo que tenía que hacer en inicio, lo primero, lo más importante, qué es lo que tengo que hacer, ¿para qué Dios puede usarme a mí? Ahí tiene una, ahí tiene algo de lo que puede hacer. Eh, Fíjese que muchas veces quizás pensamos, claro, todas estas cosas impresionantes, maravillosas, porque sí, claro, Dios escogió a María para que fuera la madre de Jesús, pero nosotros no, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros comparados con María? Y salvando las diferencias, no quiero que nadie se me vaya a asustar, esperen hasta que termine la idea. O sea, podemos pensar que todo esto era porque María era alguien especial o en función de María, pero no es precisamente así. Todo esto es en función de Jesús, todo esto es en función de la salvación de la humanidad. E incluso vemos que Jesús mismo, vayamos un momentico a Marcos, Marcos 3, versículo 35, capítulo 3, verso 35, y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, el mismo Jesús no está haciendo distinción entre María y los que le siguen, o sea, y los que reciben su palabra. Este es el mismo Jesús hablando. Él nos está llamando a nosotros. O sea, si yo lo escucho, si yo escuché su palabra, si yo acepté su palabra, dice que yo soy, lo dice él, esto no es que yo estoy inventando algo que se me ocurrió. Marcos capítulo 3, verso 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No lo estoy diciendo yo. Dios nos está poniendo en el mismo nivel. O sea, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, podemos considerarnos como hermanos de Jesucristo. Lucas, quiero que vaya un momentico a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. 11, 27 y 28. Y dice que mientras él decía estas cosas, o sea, estamos viendo a Jesús predicando en algún lugar, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y la respuesta de Jesús, y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, si bienaventurada fue María que recibió el privilegio de llevar al Mesías en su vientre, bienaventurados somos nosotros que recibimos de la palabra de Dios y la escuchamos y la llevamos a otros y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. O sea, al final les voy a dar una especie de resumito, pero vemos cómo esto al final sigue apuntando a Cristo y sigue apuntando a la salvación. Ese es el mensaje a través de toda la Biblia y lo vemos aquí reflejado una vez más. Claro, todo esto mediante el privilegio del arrepentimiento y del reconocimiento de la necesidad de un Salvador. Y ya vimos que María misma hablaba de que necesitaba un Salvador. Después del verso 33, o sea, del 34 en adelante, podemos ver esto como la respuesta que le da esta pareja, o en este caso María, al ángel, y una respuesta igual, de manera muy humana, como muchas veces nos pasa a nosotros, lleno de dudas y de preguntas. Fíjense que la respuesta de María prácticamente comienza con una pregunta, dice en el verso 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y es que aquí vemos una vez más la naturaleza humana de María y cómo podemos identificarnos nosotros como humanos con la incapacidad que tenemos para entender los planes de Dios a veces en nuestra vida. Igual, la Biblia entera está llena de estos ejemplos. Vemos cómo Dios manda a Samuel a ungir a David para rey y el próximo evento que vemos en su vida es frente a un gigante para pelear. Pero ¿cómo es esto? No fue que me escogiste a mí para que yo fuera el rey y tengo primero que pasar por el gigante.
María, sabemos que en aquel momento, cuando Dios la llama, sí, maravillosa la bendición de traer al Mesías, pero esto tenía un costo, o sea, en riesgo estaba hasta su vida. Si José denunciaba o el ángel no le hubiese hablado a José, que sabemos que el ángel por otra parte le habla a José, pero si José la denuncia como que el hijo no es de él, podrían haberla hasta apedreado. Imagínense qué situación tan incómoda en la que María se vio producto de esta situación. Una muchachita joven, 14, 15, 16 años, no sabemos específicamente, pero una muchacha joven y que está embarazada, va a estar embarazada por el Espíritu Santo. Una muchacha que está dada en matrimonio con José, pero que no han consumado su relación. Quiere decir que había que explicarle a José de dónde venía este niño. O sea, David es escogido para rey y yo diría, bueno, mañana me dan la corona seguro. No, no, mañana lo que hay es que fajarse con un gigante. Pero ¿y esto cómo es? Vemos cómo Dios escoge a Samuel como profeta, pero déjenme decirle, Samuel a los 7 años dice la escritura que fue destetado por su madre y llevado para el templo, a vivir en el templo, iba para que aprendiera de Dios allí. Prácticamente huérfano, podemos decirlo, a los 7 años tuvo que criarse en la iglesia metido ahí solo, sin la madre. O sea, hay un precio siempre. Moisés que venía del palacio, de haber vivido una primera etapa de su vida en el palacio, Moisés escogido para salvar a su pueblo y primero hubo que pasar 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, el empleo más humilde y más visto que había en la época. Y así podemos ir personaje por personaje en la Biblia. José, escogido para salvar al pueblo de Israel, a sus hermanos, pero primero hubo que pasar por la cisterna aquella donde lo tiraron, por la prisión, por cuántas cosas no pasó, por la cárcel, por cuántas cosas no pasó José antes de poder salvar a sus hermanos. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, al cabo de los años le dan un hijo y la prueba del hijo es ve y entrégalo. O sea, a veces nosotros mismos, o sea, no somos, no quiero solo mostrar la naturaleza de María, sino nosotros como cristianos a veces esperamos que recibimos a Cristo y ahora todo va a ser un colores de rosa. Ahora me voy a sacar la lotería, voy a tener no sé cuánto dinero en la cuenta de banco, no me tengo que preocupar más por trabajo, no. Hay que seguir peleando la batalla. Hay que seguir creciendo como cristianos. ¿Y cómo nos van a enseñar si no es a través de las pruebas? ¿Cómo vamos a aprender si no es a través de pruebas, de fallas, de arreglo, de perfección, de fe, de confianza? Le pedimos fe a Dios y no nos va a dar una caja de fe. No, nos va a dar situaciones difíciles donde vamos a tener que aferrarnos a la fe en Cristo para poder salir adelante. Así trabaja Dios. A veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero así trabaja Dios. Otra de las preguntas recurrentes en la vida del cristiano es cómo Dios permite estas cosas. Cómo Dios las permitió en la vida de María. Cómo Dios las permitió en la vida de todos estos personajes de los que hemos hablado. O sea, esto es parte del plan de Dios. Nada se escapa a la voluntad de Dios. Y en la Anunciación también vemos cómo Dios vino a esta tierra y vino en forma humana, cómo se limitó a sí mismo para atravesar las mismas calamidades que atravesaban todos los seres humanos. Hay una parte interesantísima acá en estos versículos. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y creo que también es interesante que prestemos atención en estos versículos, porque aquí hay una descripción bíblica de la naturaleza divina de Jesús. Igual hay doctrinas por ahí de religiones y cosas que si ven a Jesús de una manera o de otra, la Biblia es bien específica, es bien clara. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, no hay duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es bíblico, está igual dispersado por todas las escrituras, lo van a ver, no sé cuántas veces lo van a ver expresado en las escrituras. Nada más lo toco de nuevo para aclarar, porque
sé que hay ciertas doctrinas que es interesante que tengamos conocimiento para no caer. Si bien tenemos que tener claro que la naturaleza de María era humana, también tenemos que tener claro que la naturaleza de Jesús es divina. Es el Hijo de Dios, estaba desde antes de la creación del mundo, ya él estaba allí con el Padre. O sea, esto aclararlo nada más de manera sencilla, creo que es conocimiento de todos los que estamos aquí, casi todos los que vi allí en los cuadritos, tenemos tiempo en el Evangelio, nada más tocarlo para que no se nos escape esto de acá. Es interesante que en el 36 dice, y es aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril. Me llama la atención cómo en esta descripción el ángel le deja saber a María que ella no es la única que está pasando, vamos a decir, situaciones sobrenaturales. O sea, y otra vez lo comparo un poco a mí. Yo siempre trato de buscar en las escrituras de qué manera esto me sirve a mí, qué Dios puede estar diciéndome acá. No estamos solos en esto, no estamos solos en esto. El plan de Dios no es para una sola persona, no es para un solo hombre, no es que Dios escogió a uno y a otros no es que Dios nos dio una tarea que no vamos a poder cumplir, no es que estamos solos en el mundo peleando esta batalla. Hay cientos de miles, millones de personas peleando la misma batalla que nosotros. Hay cristianos a través del mundo peleando la misma batalla que nosotros. El ángel le dice, oye, mira, María, ¿la cuenta es la que no concebía, la que era estéril? Está esperando un hijo y nosotros sabemos que de ahí venía Juan, que iba a ser el que iba a anunciar al Mesías, iba a preparar el camino para el Señor. O sea, no está sola en esta batalla, no está sola en esta batalla. El ángel, estoy seguro que tenía conocimiento pleno del gran reto a la que María tenía que enfrentarse y de cierta forma, mira, tienes a Elizabeth ahí que también está pasando por una situación, ella tiene conocimiento de lo que está pasando, no está sola en este mundo y otra vez nosotros no estamos solos peleando la batalla de la fe. ¿Saben qué me encanta de visitar otra iglesia? Es ver cómo hay hermanos en todas partes, bajo otro techo, quizás con otra denominación, pero cristianos al fin, peleando las mismas batallas que nosotros. Hay peleando las batallas de la fe, peleando batallas contra enfermedades, peleando las batallas que tenemos que pelear todos nosotros, todos los días, como seres humanos. O sea, no estamos solos. Dios no nos dejó solos. La iglesia es un hospital del alma, es un lugar para acoger a los heridos, a los que venimos cansados, es un lugar donde buscamos fuerzas, donde nos llenamos, donde cargamos las baterías y salimos a encontrar a otros que estén heridos por ahí. O sea, Dios no nos dejó solos en esta misión. Dios escogió 12 hombres y estos 12 hombres han hecho posible que todavía hoy, 2000 y tantos años después, a través de muchísimos tiempos en la historia, el Evangelio sigue proclamándose hoy y está en manos nuestras continuar eso hasta que Cristo venga y no estamos solos. Incluso podemos nombrarlos privilegiados, vivimos en un país donde todavía hay libertad para predicar el Evangelio. Hay otros que la están pasando más dura, hay otros que están predicando el Evangelio donde no es permitido por la ley y enfrentan la ley y han enfrentado a través de la historia no sé cuántas calamidades y muertes y de hecho de los 12 discípulos solo Juan murió de forma natural, aunque deportado en una isla, pero por lo menos de forma natural los demás, según la tradición, porque no está tampoco recogido acá en la Biblia, pero sabemos que muchos de ellos o casi todos murieron de manera violenta. O sea, sabemos que esto es una pelea, que esto es un reto, pero no estamos solos. Podemos pasar por temporadas difíciles, pero estoy seguro que en la iglesia, con un hermano, vas a encontrar a alguien que pueda ponerte la mano encima, vas a encontrar a alguien con quien orar, vas a encontrar a alguien que pueda apoyarte. Dios no nos va a dejar solos en esta tarea. No hay, dice el 37, y esta es una de las aclaraciones más preciosas de la Biblia, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. No sé en qué temporada de la vida te encuentras, no sé cuál es el reto que estás enfrentando, casi siempre tenemos algún reto, más grande, más pequeño, siempre tenemos algún reto. Pero ¿sabes qué?
Nada hay imposible para Dios. Nada se le ha escapado de sus manos, nada lo ha cogido por sorpresa, todo tiene un propósito y en el peor de los casos podemos echar mano de la salvación y de nuestra vida eterna que nos es dada por Jesucristo. Nada hay imposible para Dios. Y todo esto, dice el 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de tu presencia. Y todas estas cosas son posibles, todas estas cosas están al alcance nuestro a través del arrepentimiento. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nada. Cristo lo hizo todo. Arrepiéntete y reconócelo como tu Señor y Salvador, y todo está hecho. Todo está hecho. María fue escogida, pero la vemos al final como rinde su voluntad ante la voluntad de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Siempre me gusta, porque a veces se vuelven muchas palabras y palabras y palabras y tendemos a perdernos un poquitico. Me gusta darles una especie de algo más contextual, más resumido, más preciso para que se queden con algo atesorado ahí. Uno que quiero que no se les escape es la humanidad de María, aunque bendecida, escogida y un personaje bíblico del que podemos aprender mucho, pero la humanidad de María. Dos, la divinidad de Jesús, que esto no se les pase por alto. Estas dos cosas creo que son importantes que las tengan presentes en sus conocimientos. Tercero, Dios nos ha elegido a nosotros para llevar el Evangelio. De la misma forma que escogió a María con su propósito, no vamos a hablar de si mayor o menor, tenía su propósito en esta tierra, también nos ha escogido a nosotros, te escogió a ti, me escogió a mí para llevar el Evangelio a otras personas. Dios nos escogió a nosotros, Dios nos escogió para llevar el Evangelio a otras personas. No tengas duda, otro de los puntos interesantes, no tengas duda de la bendición de Dios y el regalo de la salvación para nuestras vidas. ¿Saben qué me he encontrado en este caminar cristiano? Me he encontrado incluso gente, déjame ver cómo digo esta palabra, no quiero decir gente vieja, pero gente que tiene muchos años de experiencia en el Evangelio y que quizás no están 100% seguros de si son salvos o no. Si conociste a Cristo, si reconociste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tu salvación está garantizada. Tu salvación está garantizada. El mensaje del ángel, la anunciación, el nacimiento de Jesús, es sobre todas las cosas un mensaje de salvación. Yo sé que se refiere a los hechos históricos que ocurrieron en el momento, de cómo ocurrieron, es una narración, pero sobre todas las cosas esto es un mensaje de salvación. Como todos los pasajes bíblicos, como toda la Biblia, apuntan a Jesús y a su obra redentora, este pequeño capítulo de la anunciación de Jesús también es un mensaje de salvación y apunta a Jesús y a la salvación. Conclusión, y ahora sí quiero darle las conclusiones de lo que tengo para ustedes, las conclusiones de lo que tengo para ustedes. Ya ustedes ven lo relevante, o sea, lo grandioso de este pasaje bíblico, cómo hay ángeles envueltos, cómo María es seleccionada, lo grandioso de Dios, lo impresionante de todas estas cosas, el nacimiento de Dios en esta tierra. Si se avanzan un poquitico en las escrituras, van a ver un poquito más adelante el nacimiento de Jesús acá en la tierra. Años más tarde, si siguen avanzando en los evangelios, van a ver la muerte, la resurrección de Jesús. Todo esto sobrenatural, inmenso, impresionante, grande, todo esto que ha hecho Dios, lo ha hecho para alcanzarnos a nosotros, para alcanzarte a ti, para alcanzarte a mí, para alcanzarme a mí, todo por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito a este mundo para alcanzarnos a nosotros. O sea, recomendaciones que se lean este pasaje en su casa, que tiene
Me imagino que 1000 enseñanzas más podríamos sacar de aquí. Si es posible, léanse el Evangelio según Lucas también para que tengan muchas más tesoros de parte de Dios para ustedes. Pero sobre todas las cosas, llévense este mensaje con ustedes. Toda la gran obra de Dios en esta tierra, este libro completo, la Biblia entera, la vida de Jesús, su ministerio, todo es hecho por amor a ti y a mí, para alcanzarnos a ti y a mí, para darnos esperanza de vida eterna. Creo que es el mensaje central de este pequeño capítulo o espacio de la anunciación del ángel a María. Dios me los bendiga a todos. Espero haberles podido aportar algo nuevo, algo interesante. Y si no fue así, léase este pequeño espacio de la Anunciación o el libro de Lucas y ustedes van a encontrar cosas más maravillosas de las que yo he podido encontrar. Dios me los bendiga mucho y pastora, esto es lo que tenía para ustedes hoy.